no para don Hugo Mario, sino para donde Oscar Montes. Oscar, porque usted expresó hace mucho tiempo su preocupación también de las medidas que se estaban tomando en cuarentena, en donde ya se estaba graduando básicamente de adultos mayores a las personas de más de 60 años y básicamente pues confinándolos a que ya no pueden hacer nada dentro de su vida laboral. Así es, Camila, y fue de las primeras decisiones que más llamó la atención en lo que tiene que ver con las medidas adoptadas por el presidente Duque en esta cuarentena, porque pues graduó de ancianos a muchas personas. ¿Se acuerda usted ese tratamiento con conmiseración de decirle abuelitos? Después corrigió, ¿no? Hace poco corrigió y dijo que por favor lo excusaran. Pero fue un tratamiento demasiado, Camila, yo diría que se le fue la mano en el afecto, pero también en el cuidado. Es decir, una persona, Camila, de 70 años, está demostrado que tiene toda la capacidad intelectual para seguir trabajando, para seguir produciendo, para estar muy activa. Pero acuérdese usted también, Camila, que hace muy poco dijeron que aquellas personas mayores de 60 años, de 60, no de 70, sino de 60, tampoco podían salir a la calle. Entonces me parece que al gobierno se le está yendo la mano en esas medidas. Y yo creo, Camila, que hay un debate muy interesante en este momento, y es que si bien las personas de la tercera edad o los mayores de 60 o 70 años pues no contagian más, ¿por qué se toman las medidas para restringirle más las libertades? Si esas medidas están soportadas en el hecho de que de pronto ellos son más vulnerables al virus, entonces la pregunta es, si ellos son más vulnerables pero no contagian más, ¿no deberían ser ellos libremente los que decidan si se quieren contagiar y poner su vida en riesgo o no, Camila? Y yo creo que este es el debate que está planteado no solamente en Colombia, sino en Francia, que la medida se echó para atrás después de la revolución de las canas, como la llamaron, y es el debate que hay en Colombia ahorita, porque la medida del presidente Duque desde el 1 de junio permite que sectores de la sociedad puedan empezar su vida normal, pero deja a los adultos mayores adentro. Entonces, todos afuera, menos los adultos mayores. Ese es el debate. Ana Cristina, entiendo, según lo que dice Valeria, entiendo que la razón de tomar estas medidas es porque son población vulnerable y porque la mayoría de muertes alrededor del mundo son de personas mayores de 60 años, aquellas que se han contagiado con el COVID-19. Pues lo que pasa, Camila, es que también las muertes por COVID-19 tienen que ver con la comorbilidad, que quiere decir algunos factores que son, digamos, determinantes en el momento en que el COVID ataca y que puede hacer que la persona sea más vulnerable. Y claro, con la edad, pues el cuerpo no es el mismo. Si vamos a mirar, por ejemplo, el contagio en Colombia, el índice de contagio, pues es la edad que más se contagia es de 40 a 49 años, y la edad que menos se contagia también, pues por el confinamiento, la edad que menos se ha contagiado son los mayores de 90 años, Camila. Pero si uno mira, digamos, de todo el grupo total, de todos los casos positivos que ha habido en Colombia, que son al día de hoy son 16.935, 2.238 son mayores de 60 años, y ya los empiezan a dividir de 60 años a 70, de 70 a 74, de 75 a 79. La edad en que más contagios hay son entre 60 y 70 años, que hay 2.238 casos, y de mayores de 60, pues de 60 años para arriba, hasta ahora ha habido 272 muertes de todas las muertes que se han registrado en Colombia. Y pues precisamente hoy invitamos a gente mayor de 60 años para hablar sobre esta situación que está viviendo la gente adulta mayor, porque evidentemente están reclamando que acá se están coartando una serie de libertades, y una de ellas, que ha venido escribiendo columnas en el periódico El Tiempo, es la columnista, activista y feminista Florence Thomas. Florence, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy hablando precisamente de lo que están padeciendo aquellos que son mayores de 60. Pues buenas tardes a todas y a todos ahí. Pues sí, me parece un tema interesante, por lo menos abrir el debate. Yo sé que es muy difícil tomar estas decisiones cuando uno es gobernante y no es una crítica de verdad. Es decir, yo creo que es abrir un poco un debate sobre el concepto de la vejez. ¿Qué es ser viejo? ¿Qué significa ser viejo? Y a mí lo que me parece insólito es que se mete en el mismo talego alguien de 70 años o de 65 con alguien de 92, donde hay dos generaciones ahí. No es en absoluto lo mismo tener 65,
70 o inclusive como yo 77 que tener 92. Más, y creo que también hay que hablar un poco de lo que significa la vulnerabilidad. Es decir, sí, es verdad que somos más vulnerables, pero con condiciones de diabetes, condiciones de obesidad, condiciones de cosas coronarias y de síntomas, es decir, de otros síntomas. Entonces, yo creo que ha sido de todas maneras una medida exagerada, no fácil de tomar. Yo no estoy diciendo que, pero pues no fácil de tomar, y hoy día yo creo que hubieran podido, como los niños ya los dejan salir 3 veces a la semana, media hora, que uno además no entiende por qué media hora y no 1 hora, pero bueno, si los dejan a salir, pero a nosotros no. Eso es insólito, es como si tuviéramos arrestos domiciliarios, es exactamente eso, es un arresto domiciliario. Pero mire, ¿sí? Flores, usted dice tengo 77 años, voy a saludar a Poncho Rentería, que también se suma a esta conversación. Poncho, bienvenido. ¿Sí? ¿Usted cuántos años tiene? Imagínate que soy mayor de 75. Eso ya es, de eso murió Adenauer, de eso murió Mitterrand. O sea, ya soy un desecho de la población del mundo. Pero aquí me están dando ese tratamiento con una medida arbitraria de un señor decentísimo como es Iván Duque. Arbitraria porque nos la imponen y nosotros los mayores de 74 y queremos salir a tomar aire. Hace 10 minutos estaba yo aquí en el parque pegado a mi casa, buscando sol, buscando aire y sentando mi protesta solitaria, porque yo soy uno de los perjudicados con esto. Nos están aplicando ahí una discriminación odiosa, y lástima que venga de un tipo tan decente y de tan buenos modales como es Iván Duque. Discriminación odiosa. Y por último saludo también a Vicky Hernández, que es actriz colombiana de cine, teatro y televisión. Vicky, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por sumarse a esta discusión. Gracias, muy amable, buenos días a todos los oyentes, a Florence, a don Poncho, a los técnicos, a todo el mundo. Buongiorno. Vicky, ¿usted cuántos años tiene? No, yo no le puedo decir eso. En la vida real tengo 18. ¿Sabe por qué 18? Porque a mí una vez un amigo me dijo, usted escoja la edad, la cifra de la edad que quiere tener siempre. Eso me lo dijo en un cumpleaños. Entonces yo me subí a una montaña y grité, ¡tengo 18 años! Y yo me quedé en 18. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque es la época en que uno tiene todo el arranque, el entusiasmo, el ánimo, la capacidad de arriesgarse, de intentar, de creer, de hacer. Esa cronología tampoco importa mucho, 18 pueden ser 81 si quiere, al revés. Me refiero a que es una edad símbolo en el sentido de que los años, por supuesto que existen, pesan y el tiempo pasa y uno se va volviendo chicuca. Pero una edad símbolo en el sentido de que se tiene el brío y la voluntad de hacer cosas. Yo todavía tengo el brío y la voluntad, aunque me cueste mucho trabajo y aunque el cuerpo esté vuelto chicuca. ¿Me entiendes? Claro. Pues, yo estoy de acuerdo con eso porque de todas maneras, es decir, repito, es decir, a los 70 años, es decir, uno puede ser todavía muy activo, puede ser... Hay abusos, enfermedades, dificultades, el cuerpo se achaca. Yo no me refiero a la capacidad de poder hacer cosas. Un momentico, sí, pero también de una cosa que no se ha dicho y otra cosa que quiero aclarar, pero espéreme, otra cosa que quiero aclarar es que yo me estoy refiriendo a un estado del espíritu, del alma. Y claro, pero claro, salud mental. Escúchenme, y quiero aclarar que no es que yo diga que a los 70 años uno todavía, no es que es cuando se puede aportar. La gente más, su capacidad creativa, su capacidad de razonar, su capacidad de entender, empieza a florecer después de los 60, 70 años. Es increíble cómo la gente adulta de 70, 68, 50 y pico, 60, empiezan de verdad a entender el mundo.
empieza a comprender y a conocer el significado y el valor de todas las cosas. A ver, esto en síntesis y traduzco lo que dice. A ver, Poncho. Que los hombres y las mujeres después de los 65 años somos los más inteligentes de la especie humana. Pero claro. Pero claro. Tenemos serenidad, porque además de ahora el infantilismo de un montón de estadistas y de altos funcionarios está haciéndole mucho daño a Colombia. Unos imberbes. Ese daño empezó en Colombia desde que se instauró el Kinder y desde que pusieron a un presidente que era el señor Gaviria, que no tenía ni idea ni de dónde estaba parado y todavía creo que no sabe. Pero doña Vicky. Desde ahí empezó la catástrofe de creer que la juventud, que tener pocos años es sinónimo de energía, de entendimiento, de sabiduría y de capacidad. Siendo absolutamente inversamente proporcional a la edad. No, pues yo no sé, Vicky, porque de internet de aquí rural, de intentar poner una antena, porque yo he estado absolutamente de verdad en confinamiento. Pero miren, porque la señal del celular se arregló hace una semana. Pero yo yo sí estaba la palabra abuelitos. Usted dice, yo soy vieja, soy abuela, pero nunca seré una abuelita. No, porque abuelito... El diminutivo. El diminutivo es lo que molesta, Flora. Es abominable. Yo no soy abuelita. Yo no creo que los diminutivos sean malos. Yo no creo que el diminutivo sea malo. Yo lo que creo es que la actitud de la juventud y la actitud de la cultura en general, no solo de los jóvenes, sino de la vida cultural de países como los nuestros, son demasiado ignorantes y entonces... Pero Vicky, ahí sí me voy a meter. En este momento le estoy dando poder al abogado Abelardo de la Estrella para que demande a Lorenz y a Vicky por quitarme la palabra. Están haciendo un feminismo. Y su merced como es un viejito que estaba tomando el solecito en el parquecito, entonces busque el abogadito para que lo defiendita. Oiga, Gonzalo, entiendo que nuestros invitados básicamente defienden la tesis según la cual la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. Es como la idea de eso. Hay gente que no, hay niveles de enfermedad, hay gente que se enferma y no se vuelve el mal crónico, hay gente que no propaga la enfermedad, hay gente que domina la enfermedad, hay gente que vive con la enfermedad, o sea que eso depende. Ser joven es maravilloso, pero no quiere decir que ser joven sea ser todo lo capaz y sabio, inteligente, pero doña Vicky, aquí interesante. Que es totalmente deleznable, y hay unos viejos súper jóvenes. Tienes 18 años tú, pero yo debo tener 35 más o menos. Entonces sí, es decir, eso es muy relativo. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy sola también,
Yo, antes de estar confinado, yo caminaba como 8 kilómetros todos los días, estoy en forma, es decir, estoy bien, y me pareció tenaz que nos encierren así, es decir, y confundiendo además los de 65, repito, con los de 92. No es lo mismo. Pero también yo quisiera decir algo, los de 92 también mueren de tristeza. Es decir, es lo que ha pasado en Francia. Y por eso el presidente Emmanuel Macron ha tenido que retroceder. Porque, es decir, dejaban de comer, se dejaban morir. No habían visto sus nietos Florence, y sus hijos desde hace 2 meses. Por eso, ahí es donde voy yo y Vicky le pregunta a un joven de 35 años que creo que estamos haciendo demasiado ruido para tener apenas 50 días confinados. ¿Usted cree que aquí las personas mayores están haciendo demasiado alboroto por decir que tienen 50 días confinados, al igual que los niños? Yo creo que lo que pasa es que es una falta de respeto, puede ser un día o 1000. Yo creo que es el problema del respeto. Sí, los viejos en Colombia nunca han sido o hemos sido respetados, jamás. Es un problema endémico, eso sí ha sido de toda la vida. Aquí no se respeta a la edad, aquí no se respeta la experiencia, aquí no se tiene en cuenta el trabajo de las personas y su aprendizaje a través del tiempo. Este país, de verdad, hablando en serio, desde que empezó la racha de presidentes niños, inmaduros, hasta llegar al día de hoy, que ya es el sumo, hemos tenido cada vez más la degradación en cómo se puede aprender de la experiencia y cómo se debe respetar a los mayores. Y en este momento el peligro que hay, que me parece... ¿Qué tal que le tocará a los alcaldes de Medellín? No, pero es que cada vez más jóvenes y más chiquitos y traen gabinetes más chiquitos. Pero en un momento dado, aunque es un cargo político, de todas maneras puede ser también un cargo donde la técnica y la preparación administrativa puedan subsanar esas lagunas que tienen los jóvenes. Pero usted me interrumpió, yo lo que iba a decir es que es muy peligroso ahora que abriendo esa profunda brecha de los viejos que no pueden estar con sus nietos, concreto, o con los jóvenes, o con los niños, lo que vayan a perder estas generaciones es muchísimo, y jamás van a tener cómo llenar eso. Porque es que pero mire, yo quiero preguntarle, el lenguaje mismo es una manera de comunicación, y el lenguaje que tiene una persona mayor, normalmente, aún tratándose de gente ignorante, es mucho más rico y beneficioso para un joven que el que pueda brindarle una persona menos años. Y creo que a la manera de Poncho, yo quiero preguntarle, permítanme preguntarle a Poncho un minuto, hacerle una pregunta, porque Daniel Samper Pizano escribía una columna diciendo, claro, nosotros somos más vulnerables y por ende podemos ocupar más espacios en las UCIs que pueden necesitar el resto de la población, por eso es que nos protegen, para que no ocupemos más espacios del sistema hospitalario. Y él decía, yo firmo una carta donde si yo me enfermo, pues no ocupo una cama de cuidados intensivos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? Absolutamente. Yo también, yo por lo menos estoy en mora de firmar un papel que llevo años haciéndolo. Yo no quiero métodos de resucitación, ni vida artificial, ni nada. El día que reviente, adiós Elena, en la estación nos vemos, reviente, de lo que sea. Bueno, Porque esperar uno aquí en este país, que sea uno viejo y se enferme y que no se convierta uno en un estorbo para todo el mundo, sería una quimera y una ilusión. Si uno es sano y moviéndose es un estorbo, imagínese cómo será uno enfermo sin poderse valer, porque es que aquí los viejos estorbamos. No, pero mire, yo quisiera volver también un poquito al tema. Yo creo que había medidas, hubieran podido tomar los gobernantes medidas que suavicen esta vida sobre todo de los a partir de 80, 90, 92, era permitirles que vean a sus nietos o a sus hijos 2x2 con todas las medidas de sanidad, etcétera. Lo que están haciendo actualmente en Francia, por ejemplo, les tocó retroceder y ya los viejos, los adultos mayores pueden encontrarse con sus hijos con todas las medidas. Florence y Vicky, les pregunto, a ver, al hecho consumado de que nos está prohibido, ¿qué hay que hacer frente a la situación de hoy?
porque ya Daniel Samper con su alfiler logró que el presidente Duque diera una explicación sobre el caso. Sí, cierto. Y además se excusó por lo de abuelito. Digo que sí, que lo sentía, que él no quería decir eso, sí. Y desde este momento no habla sino de adultos mayores. Sí, ha hecho ¿Qué podemos hacer? Yo creo que podríamos, por ejemplo, tomar medidas como las han tomado en Argentina, en España o en Francia. Claro, yo creo que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, la mayoría de las veces se encuentra en los adultos mayores. No estamos hablando de personas con Alzheimer o viejitos con demencia senil o viejitos cuadraplégicos. Estamos hablando de gente más o menos, estamos hablando de gente que tiene la salud y que tiene la salud física y mental. Yo creo que nadie más va a tener criterio para saber si sale o no que la misma persona. Claro, permítame, y uno no va a buscar el peligro, y uno no va a buscar fregar al resto de la gente. Si uno se siente medio enfermo, lo primero que uno hace es cuidarse y saber qué tiene y tomar las medidas del caso. Claro, pero Vicky, permítame. La gente más consciente, creo yo, pueden ser los adultos mayores que, como reitero, estén en buenas condiciones mentales, físicas y espirituales. Y sociales. Poncho, usted quería decir algo, permítanme, Vicky y Florence, usted quería decir algo frente a este tema y frente a la pregunta de Valeria de si están dispuestos a afirmar entonces que no utilizan una UCI. Hombre, no, desde ustedes dos tienen un micrófono con amplia audiencia. Logren que 50 personalidades de alguna importancia en Colombia en el campo intelectual y personal envíen correíto a Palacio diciéndole: presidente, mayores de 75 y muy alentados, rebaje eso del 30 de mayo, rebájelo al 24. Entonces el presidente puede que rebaje el encierro por 6 días para nosotros. Pues mire, Poncho, Florence y Vicky, les tenemos noticias porque María Camila Roa, que es precisamente quien cubre Palacio, pues tiene las medidas que está tomando el presidente Iván Duque sobre los mayores de 70 años. María Camila, ¿cuáles son los anuncios que hay precisamente para la población mayor de 70 años? Razón por la cual estamos hablando con Poncho, con Vicky y con Florence. Pues Camila, nos acaban de confirmar desde Presidencia de la República que ya se definió el tiempo en que los adultos mayores y también los niños menores de 5 años van a poder salir. Son 2 horas en general en la semana, es decir, en total 2 horas, Camila, y la resolución, sin embargo, pues cabe aclarar que es una medida todavía incompleta en el sentido en que todavía no se conoce cómo va a ser la división del tiempo ni los horarios. Hablamos con Diego Molano, el secretario general de la Presidencia, que también está encargado de este grupo de los adultos mayores de 70 años, y nos comentó que el Ministerio de Salud ya está definiendo una resolución donde le va a decir a estos adultos mayores cuáles son los horarios para que no se crucen con los horarios de los otros grupos que ya están saliendo, Camila. Entonces ya nos toca quedar pendientes de la distribución del tiempo de estas 2 horas, pero serán 2 horas en total, tanto para niños menores de 5 años como para los adultos mayores. Si quiere, escuchemos a Diego Molano dando los detalles de esta medida. Medidas de salud mental, se permitirá su salida a espacio público durante 2 horas a la semana, de modo que pueda tener actividad física, tomar un poco salir con todas las medidas de protección también, pero para esa medida de salud mental. Y en el caso de los niños menores de 0 a 5 años, también en ese periodo de tiempo se les permitirá una salida de modo que puedan con sus acompañantes estar acompañados. Camila, ¿se aplica lo mismo de que solo se puede salir a un rango de 1 kilómetro alrededor de la vivienda, y entonces ya quedamos pendientes de los horarios y la distribución de esas 2 horas semanales? Gracias, María Camila. Poncho, esa es la decisión que están anunciando desde la Casa de Nariño, 2 horas semanales a 1 kilómetro de su casa. ¿Le parece buen avance o no le parece? Lo del kilómetro me gusta, lo de las 2 horas me parece de una gran tacañería, porque somos personas adultas responsables. Me parece que es de una gran tacañería. Por favor. Esa es la pregunta.
mejor salud que Iván Duque, porque Iván Duque lleva 72 días trabajando 19 horas diarias. Ay, hay mugrecitas más. Mira, quiero decir algo también. ¿Por dónde estás ahí? Me parece que además... Esa es la pregunta, Florence, que yo quisiera hacerle a todos. O sea, bueno, ¿para qué les va a alcanzar 2 horas diarias durante algunos días de la semana? Mira, en relación con eso me parece que además sí es muy arbitrario, porque 2 horas como los niños, porque media hora, es decir, es muy arbitrario, porque además yo quisiera decir algo, yo estoy segura, por vivirlo también, que los viejos o los adultos mayores, como se llamen, somos más responsables, somos mucho más responsables que toda una categoría de gente que puede tener 20, 30, 40 años. Nosotras evidentemente no vamos a salir sin todas las medidas de sanidad, evidentemente vamos a ser muy responsables. Y en cuanto a las 2 horas, mire, yo de mujer ya aprendí algo chévere. Es que es muy chévere desobedecer un poco de vez en cuando. Yo de hecho, espero que no me van a culpar. Yo hace ya unos 8 días que estoy desobedeciendo. Yo salgo por lo menos media hora todos los días a caminar, porque es que si no me voy a enloquecer. Y yo sí, entonces un poco de desobediencia es muy chévere y nos da. Es decir, Camila, este programa fue un llamado a la desobediencia, de la tercera edad, porque ya Pocho dijo que está protestando en el parque de abajo. Florence dice, bueno, me parece muy bien, si alguien tiene derecho a desobedecer un poco, estos son ustedes. Sí, yo creo que 2 horas es insuficiente. Yo creo que poner a los mayores, a los adultos mayores, que decidan ellos. Esa tabla rasera de que de 0 a 5 años y 2 horas me parece arbitrario, me parece desconsiderado. Pero ustedes no sienten, Vicky, y me parece que no es práctico. Pero no sienten ustedes, porque yo lo que he oído constantemente de parte de las autoridades es que los están cuidando. O sea, básicamente que lo que se busca es proteger esa población vulnerable, que en este caso son los adultos mayores. Me he acordado muchísimo de una obra de teatro de hace muchísimo tiempo que se llama Arturo Ui, escrita por Bertolt Brecht, y resulta que lo que ofrecían era protección, y a cambio de protección después toda la situación de la gente no pudo haber sido peor. Vendían protección. Hay gente, si me están escuchando, conocen la obra Arturo Ui y conocen a dónde desembocó eso y cómo fue. Entonces, eso de que a esta altura, en nuestro país, con todo lo que ha sucedido, nos estén o quieran cuidarnos, pero no será, Vicky, a un sarcasmo y a una ironía brutal. Vicky, pero ¿no será que esa desobediencia es terquedad por parte de las personas ya, por parte de los viejos? Nadie va a querer salir a la calle. No digo, en lugar de ser desobedientes son tercos. Digamos, en lugar de ser desobedientes, están siendo tercos. Tenemos certezas. Lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad, uno tiene certezas. Uno ya sabe muchas cosas. Y sabe lo que hace, por favor. Las certezas le dan a uno propiedad al hablar y al actuar. Cosas que no tienen las experiencias, las personas con poca experiencia. Las certezas son unas cosas, es una cosa importante. Sí. Nosotros los adultos mayores tenemos ya certezas sobre muchas cosas en la vida. Sí. Como por ejemplo, Vicky, que la protección no es a cualquier precio y mucho menos al precio de la libertad, según le entendimos, y me parece que es una reflexión absolutamente válida. Pero si ese fuera el análisis, por ejemplo, tampoco el Estado podría multarnos por no utilizar cascos en las motos. Perdóname, le pongo dos ejemplos, Vicky, simplemente como para ambientizar el debate. Pues básicamente uno diría, pues tampoco nos multen por no usar cascos en las motos o por no usar cinturón de seguridad, porque al fin y al cabo nosotros mismos nos podemos proteger. No sea desproporcionado. Usted sabe perfectamente que la carrocería en una moto es la persona. Y usted sabe perfectamente que las motos tienen unas velocidades y ¿cómo se dice? Compiten con los carros y con todo. Es desproporcionado. Ponga un ejemplo o una analogía que sea más cercana. Como poder... es la analogía de la vida frente a la muerte. Quiere morirse en un lecho de rosas o en un lodo o mientras le hacen unos masajes con barro, o quiere morirse tomando trago, o quiere morirse bailando, ¿cómo quiere morirse? Eso es más decente que le digan a la gente.
Pero claro, no, yo estoy de acuerdo con ustedes, filosóficamente estoy de acuerdo porque me la juego por la libertad, pero por protegerlos me da muchísima pena, pero yo no lo creo. Yo creo que esta es una ¿y eso nos autoriza para la desobediencia? No, yo no estoy hablando de desobediencia, estoy hablando de llegar a acuerdos donde respeten y aprendan a respetar y a entender qué significa ser un adulto mayor y que vean las trayectorias de las personas. Si se trata de adultos mayores que están saliendo, no sé, de un hospital psiquiátrico, de una cosa así, pues bueno, sí, o de una cárcel, o yo no sé. Entonces dice uno, bueno, tengamos ciertas precauciones mayores, dejémoslos 2 horitas. Y eso que en 2 horas pueden hacer diabluras. Pero que encontrarse con los otros, con las otras, es decir, poder ver, aun si hay un vidrio entre los dos, poder ver a sus nietos, a sus hijos, poder, es decir, yo no sé, es decir, y efectivamente, como decía Vicky, es decir, poder salir un rato, es que es absolutamente indispensable, de verdad que actualmente se está dando cuenta que muchos viejos no van a morir de coronavirus. Si seguimos así, van a morir de tristeza, de depresión, van a dejar de comer. Está pasando y es normal. Yo que soy una mujer súper activa y que he luchado toda mi vida para vivir, para lo de la afuera, para conquistar la calle, el bar por la noche, todo esto, el desayuno con mis amigas. Es decir, es impresionante lo que siento actualmente. Bueno, pero de todas maneras voy a decirles algo. Todos los días yo sé que soy una mujer privilegiada, absolutamente privilegiada. Mi nevera está llena, ¿sí? Entonces, y yo sé, y leo, y escribo, y escucho música, y todo esto. Pero imagínense otros condiciones de vejez que están absolutamente aislados y que no saben qué va a ser su futuro, que no saben qué hacer. Repito también, es decir, yo creo que en una democracia no debería existir estas restricciones, no debería. Y como decía Vicky, que nos deben escoger cómo queremos morir. Es decir, claro, me van a decir, pero también contagiamos a los otros, es decir, hay también todo esto. Pero yo creo que somos responsables. Yo sí creo que no vamos a salir haciendo locuras sin máscara y todo esto. Entonces sí, los 2 horas a la semana me parece, pues sí, totalmente arbitrario, no se sabe por qué, pero bueno. Pero, Poncho, usted quería decir algo sobre el tema, precisamente, que me parecía que estaba pidiendo la palabra. Lo que hay que suplicar es que el alto mando de la policía imparta una orden que diga ligera tolerancia. Quiere decir que son 2 horas y media o que son 3 y que la persona está a 100 metros de su casa, 50 metros. Que no sea tan estricto el tratamiento de la gente de policía en la calle, advirtiendo que los agentes de policía tienen órdenes muy severas, que no sean tan severas para que no fastidien a los respetables señores de 75 años que le han dado luz a este país y lo han mejorado cuando los jóvenes se lo han tirado. Gonzalo, ¿qué están diciendo los oyentes que están diciendo frente a esta arremetida que sin duda y aceptamos, que dicen no se está teniendo en cuenta a los adultos mayores, la experiencia, que ahora se cree que simplemente la juventud es lo único que se necesita para poder estar dando directrices en un país como Colombia? Pues Camila, le hago el comentario a Vicky. Vicky, escuche esto que le escribe Edgardo Espina Ochoa a los 3. Que salgan si les da la gana. Lo único que les tiene que quedar claro es que los médicos tenemos un código de catástrofe en donde le pondremos el respirador artificial al más joven. O sea, básicamente salgan y si se infectan, pues nosotros vamos con los más jóvenes. Vicky. Claro, estamos pagando nuestro sistema de salud, que es decir, bueno, en fin, sí. Allá está Vicky diciendo que Blue, pero entonces... Pero ¿qué responder? Dice Florence que están pagando el sistema de salud, pero lo que pasa es que precisamente sabemos y conocemos la precariedad del sistema de salud, sí, eso, pagamos la deficiencia. Estamos pagando la deficiencia del sistema de salud.
Claro, pero frente a esto, pero Flores, digamos, España e Italia son uno de los países, España, Italia, Suecia, Alemania, con un mejor sistema de salud. De hecho, es de admirar de manera internacional, y esos países que tienen un sistema de salud que no es deficiente, que es admirado, pues han tenido también que decirle a la población vulnerable, que es la población adulta, pues que necesita que se quede en su casa, entre otras, porque podemos terminar congestionando el sistema y los cuidados intensivos. A ver, que es que no, yo estaba aquí tratando de resolver un pequeño problema y escuché lo que dijo el médico. Vicky, que le va a poner el respirador al más joven de los tres. No. Lo que dice el médico es lo siguiente, es que ustedes pueden salir si les da la gana, sin ningún problema, salgan si les da la gana. Sí. Lo que él dice como médico es que ellos tienen una posibilidad o una estructura de catástrofe que en el momento de salvar a alguien le van a poner el respirador al más joven y no al más viejo. Sí, eso no es ninguna novedad. Eso históricamente la humanidad lo ha venido haciendo siempre. Si ustedes miran, sin necesidad de decretos, sin necesidad de ninguna de esas cosas, siempre en las catástrofes, en las cosas, la prioridad está en los más jóvenes, en los niños. Eso no hay necesidad de decretarlo. Eso es una cosa completamente coherente. Y ya respecto a lo que había escrito Daniel en su columna, a lo que adhirió mi queridísimo Poncho, Florence y yo aquí en estos micrófonos hace un momento, fue que lo encontrábamos totalmente lógico y plausible, claro, y que renunciábamos a una cama. Eso ya lo dijimos. Es que no somos tan estúpidos de ir a buscar contagiarnos y enfermarnos. Exacto, es eso. Es que no somos seniles, es que no somos imbéciles, es que no carecemos de sentido común. Es que si los médicos creen si nunca nos queremos enfermar sin pandemias, ahora menos con pandemia. Claro, por supuesto. Para no darle tampoco pedal al negocio de la medicina en Colombia. No hay nada más peligroso que ir al médico. Porque si usted está sano, resulta enfermo de 1000 cosas. Pero Poncho, y si pueden operarlo, lo operan. Poncho, usted iba a decir algo referente a eso. Que nos salimos de la realidad concreta, que es la prohibición que tenemos. Volvamos a ver cómo logramos que el presidente dé reversa siquiera en el 30%. O sea que las 2 horas a la semana no son suficientes, Poncho. No, es que por favor, es que habrá adultos también que no solamente tienen que salir 2 horas para recrearse peor es nada. Mire, es que hay adultos que tienen que salir a la semana, no solamente por recrearse o descansar o mirar o tomar el sol o por esparcimiento. Hay adultos solos que tienen que hacer sus propias vueltas y diligencias de tipo bancario, de pagos, de compras, y 2 horas en una ciudad como Bogotá todavía son absolutamente insuficientes. Así es, pues mire, ahí está el reclamo de 3 distinguidos personajes de la realidad nacional que están reclamando sobre la imposibilidad de estar en la calle. Poncho, se me va acabando el tiempo. Entonces la restricción de 2 horas a la semana es, con todo el respeto por el señor presidente, ridícula, por decirlo menos. Por eso, viva la desobediencia. Una ligera desobediencia, en eso estoy de acuerdo. Bueno. Una ligera desobediencia. Florence, escritora, columnista, activista y feminista, gracias por haber participado con nosotros. Poncho, qué placer tenerlo de nuevo aquí en Mañanas Blue. Y Vicky Hernández, actriz, gracias por estar aquí participando. A ustedes gracias por dejarnos el derecho al pataleo. Claro que sí, al pataleo y al desahogo, Valeria, porque es que más de uno... Muy bien. Un abrazo a todos, más de uno pues está pataleando y desahogándose porque sobreviví a 4 feministas. Sobreviví a 4 feministas.
Chao, Poncho, sí, señor. Y el pataleo, Valeria, es que de verdad que hay una población mayor de 60 años que sí se siente pues que le están coartando todas las libertades, y volvemos al debate que mi querido Hugo Mario Palomar no le gusta, y es el de las libertades. Es que aquí volvemos al mismo debate. No, y es que mire, Camila, yo creo que pues Poncho decía, no, que por lo menos amplíe la medida, etcétera. Yo no creo que es un caso de ampliar o no, es un debate ético, es un debate moral, es un debate jurídico. Es decir, decía la señora Angela Merkel que aislar a los ancianos para recuperar la normalidad era éticamente inaceptable, y la señora Merkel lo entendió, pero nosotros no lo estamos entendiendo, Valeria, porque estas medidas autoritarias sin justificación nos están encantando. Es decir, le estamos diciendo a la población arriba de 70, un segundo, Oscar, que tiene que renunciar a sus derechos fundamentales porque el miedo de que se contagien, ellos no pueden decidir por ellos solos. ¿Cuál es la justificación de esta medida? Yo todavía no la entiendo. Pero mire, le quiero preguntar a la mesa, pues ya está con muy poco tiempo, pero mire, la palabra vulnerabilidad, ¿quién es más vulnerable? ¿Un joven de 30 años que ha vivido con excesos toda su vida, droga y demás, o una persona de 70 años que camina, que ha tenido una vida juiciosa? ¿Quién es más vulnerable? Por eso, Oscar, es que como el Estado no puede controlar quién es más vulnerable o no en ese sentido, porque tiene usted razón, es que al final el ser humano, el individuo es el que se tiene que cuidar, pero como gente entonces, como Hugo Mario dice que es que la gente no se cuida, que la gente es bruta y que la gente no puede tomar decisiones por sí misma. Yo no he dicho que nadie es bruto, yo no he dicho que nadie es bruto. Hugo Mario nunca ha dicho eso, y Hugo Mario ha sostenido la tesis de que el Estado se diseñó, entre otras cosas, para proteger a sus habitantes, a los individuos, y en eso consiste el concepto de nacionalidad, que el Estado-nación proteja a los suyos, a los nacionales. ¿Por qué toman Lo que pasa es que yo sinceramente creo que este no es un ejemplo. Este no es un ejemplo aislado, y les puse unos ejemplos además que han sido estudiados por la Corte Constitucional. El uso del cinturón de seguridad y del casco. Uno tiene, como decían nuestros invitados, total derecho de elegir cómo quiere morir. Pues yo quiero morir a los 80 años manejando una moto sin casco. Pombo, y entonces el Estado me dice, no soy médico. Doctor Pombo, usted es médico, llega a su clínica un paciente de 70 años que tiene una vida muy bien, juiciosa, intelectualmente brillante, y un joven de 30 años que ha vivido toda la vida en exceso, drogadicto y demás. ¿Usted quién salva? No, pues esa es una decisión. Yo creo que de todas maneras, pues en esos casos, digamos, extremos... no, porque se dice que se salva al joven. La situación dice que se salva al joven, por el joven. Ok, usted salva al joven, perfecto. Pero lo que le quiero decir es, volvemos al tema de las libertades. Usted no tiene cómo controlar, usted cómo define si es que resulta que el de 30 años que es obeso, que fuma, que no sé qué, ese sí puede salir y el adulto mayor no. ¿Quiénes son las principales víctimas del COVID en el mundo? Pues obviamente las personas mayores de 70 años. Claro, pero ya tiene ahí a las personas mayores de 70 años quejándose. Eso no se lo está inventando ningún gobierno. Pero si una persona de 70 años, Hugo Mario, decide salir a la calle... Bueno, pues sí, claro, pues decidió caminar. Acaban de escuchar a Florence y a Vicky diciendo que hacer un llamado a la rebelión. ¿Por qué tienen que igualarlo con el niño de 5 años? Porque dicen el niño de 5 años y el mayor de 70. ¿Por qué razón? Es una realidad, Oscar. Eso no se lo ha inventado ningún gobierno. Ni se lo inventó el señor Duque, ni se lo inventó ningún presidente de ningún país. Si estamos hablando de libertades, Hugo Mario, pues la libertad de ellos es salir. La pandemia nos llegó, ha matado a una cantidad de adultos mayores, ¿sí? Y lo que está haciendo el Estado, en este caso, estoy de acuerdo con Rodrigo Pombo, es tratar de proteger a la mayor parte de la población vulnerable, entre esos los mayores de 70 años. Ahora, quien quiera participar de la rebelión a la que convoca Florence y demás, pues está en su libertad de hacerlo, pero obviamente va a poner aprietos al sistema de salud. Y aclaro, aquí quiero dejarle muy concretamente y muy claramente que yo, Camila, no he dicho que nadie es bruto en Colombia, sencillamente que no hacen caso, indisciplinadas, entonces no se quieren cuidar a sí mismas. No, pues por supuesto, hay gente que es incluso hasta suicida, que sabiendo que tiene el COVID sale a contaminar como ha pasado en Colombia. Entonces, lo que pasa, eso Hugo es lo Mario, que no podemos tolerar. Esos discursos condescendientes tienen un peligro muy grande, y es que vulneran la autodeterminación. Exacto. Y es que cada persona tiene, por lo menos, claro, todos debemos cumplir las leyes, pero tenemos un fuero interno y que nos permite ver el afuera. Y yo creo que si alguien lo ve bien, son los viejos. Y yo pues tampoco tengo ningún problema con esa palabra, que además me parece hermosa. Los viejos tienen ese poder de autodeterminación, y esa conmiseración o esa condescendencia es propia
de autoritarismo, ni siquiera de autoridades, de autoritarismo. Entonces yo creo que aquí hay que rescatar de todo lo que conversamos hoy es el derecho a la autodeterminación. Dice Toya Mosquera, una oyente, que les están dando casa por cárcel a los adultos mayores. Pues ese es el debate. Hoy salió, como decía María Camila Roa, la directriz, 2 horas por semana, a 1 kilómetro de su casa van a poder salir los adultos mayores, y teníamos básicamente pues a unos adultos mayores muy reconocidos en Colombia para tener esa discusión. A ustedes 1000 gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Ya saben, mañana nos encontramos de nuevo a las 10:30 de la mañana. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.